Nosotros, muchos de nosotros, tenemos conocida una clasificación típica en los módulos fotovoltaicos. Conocemos a los monocristalinos, policristalinos y los módulos de capa fina, o también llamados amorfos. Y básicamente ese ha sido el estándar que ha primado durante años en la industria. Estas tres tecnologías, que desde el año 2000 hacia adelante fueron las que más se desplegaron, con el tiempo han ido evolucionando, ¿sí? Y evolucionando a tal punto de que una de ellas pues casi ya no se emplea. Y me estoy refiriendo a los módulos amorfos. Esta tecnología se empleaba mucho porque tenía un precio muy económico, estoy hablando de hace una década atrás, y superaba incluso en costos a los policristalinos y monocristalinos. Entonces era bastante empleada. Pasó el tiempo, los paneles mono y policristalinos se volvieron mucho más competitivos en costos y terminaron de desplazar por completo a los paneles amorfos. Entonces en el mercado quedaron solo dos modelos, los mono y los policristalinos. Sin embargo, a su vez, estos también fueron evolucionando. Ustedes habrán escuchado probablemente de tecnologías como los monocristalinos de media celda o los monocristalinos de tecnología PER. Es interesante porque estos términos nos hacen referencia a que el monocristalino o policristalino tradicional se convirtió en un modelo de mucha más eficiencia trabajado sobre esa base. Pero lo que nosotros queremos hacer hincapié, queremos resaltar, es conocer a qué se refiere cada uno de esos términos, para no perdernos en cómo se ha cambiado esta clasificación. Ya. Un dato adicional. A ver, ¿hay alguien que tiene prendido su micrófono? Por favor, si lo puedes silenciar. Gracias. Bien, mencionaba de que tenemos como dato adicional que entre monocristalinos y policristalinos, la diferencia que existía en estos dos tipos era la eficiencia, número uno. La eficiencia del monocristalino supera ligeramente a la del poli. Y número dos, el precio. El precio de un monocristalino también supera, está un poco arriba, que el policristalino. Sin embargo, esa diferencia de precio con el tiempo se está cortando. Ya prácticamente están llegando a niveles en que ambos cuentan con el mismo costo y el monocristalino, obviamente, al tener más eficiencia, pues es un modelo que se está masificando mucho más. Ok. Otra clasificación que nosotros conocíamos, y probablemente sí lo hayan escuchado, eran los módulos de acuerdo a su cantidad de celdas. Las celdas son los componentes de los módulos, celdas solares. Había módulos de 72 celdas, módulos de 60 celdas y módulos de 36 celdas. Probablemente lo hayan escuchado en muchas aplicaciones, pero en algunos casos quizás nos hemos perdido al conocer de qué se trata cada uno de ellos. Lo he resumido en tres líneas. Los módulos de 72 celdas se trabajaban para sistemas interconectados o sistemas que se conectan a una red eléctrica. Los módulos de 36 celdas se trabajaron y se sigue haciendo para proyectos de electrificación rural, aplicaciones más pequeñas. Y los módulos de 60 celdas, que son en menor medida difundidos, se usan para aplicaciones residenciales, más que todo urbanas. La ventaja que tiene este módulo de 60 celdas, y lo especifico aquí, es que tiene un peso de 18 kilos. Esto podría parecer un dato insignificante, pero cuando ya se va a la práctica, a la instalación de estos módulos, es más sencillo poder maniobrar un módulo de 18 kilos que uno de 23 kilos, como lo es el módulo de 72 celdas.
¿Ok? Entonces, ese tema se diferencia básicamente por el peso. Otra cuestión que quiero mencionarles es que los módulos de 72 celdas son paneles de 2 metros de alto por 1 metro de ancho, como se ve en la imagen, y los de 60 celdas son módulos de 1.64 metros de alto por 1 metro de ancho. Tengan presentes estas medidas porque todos los módulos de 72 celdas las tienen y todos los módulos de 60 celdas también. Es un estándar. Y los pesos respectivos son de 23 y 18 kilos, como ya habíamos mencionado. Vemos una imagen en la parte superior de un proyecto que se trabajó con Caral, en el cual se implementó un sistema con módulos de 72 celdas en Cusco. Era un sistema conectado a la red, que actualmente está implementado y es investigado en una universidad. ¿Sí? Con él se están midiendo los datos de producción fotovoltaica con módulos policristalinos de 72 celdas. Esto es en Cusco. Cusco, para nuestros participantes extranjeros, que probablemente sí conozcan, es un lugar que está en la Sierra del Perú. Entonces, tenemos la clasificación tradicional: monocristalino, policristalino, 72 celdas, 60 celdas. Y aquí muestro una imagen adicional. En esta imagen hago una pequeña comparativa de una planta solar distribuida. ¿Sí? Ustedes ven ahí una vista aérea de todos los módulos. Y en la parte inferior derecha se hace referencia a una central nuclear casi de la misma capacidad en potencia. ¿Por qué muestro esta imagen? Porque con esta imagen nos podemos dar cuenta de que la tecnología fotovoltaica, el principal problema, si lo queremos llamar así, que tiene es que la distribución de espacio no es tan óptima respecto a otras tecnologías. Necesitamos mucha más área para cubrir una potencia dada. Esto nos lleva a que cada cierto tiempo se mejoren los módulos para que pues lo que antes en 2 metros cuadrados se tenía 300 watts, hoy en día en ese mismo espacio, con módulos mejorados, se puedan alcanzar 500 watts. Es un ejemplo, pero pues esto nos lleva a que se busque esa optimización de espacio, que está relacionado, como repito, con la eficiencia de los módulos. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que han permitido que eso empiece a suceder? Justo lo que les comentaba en la introducción. Y acá hay una bien conocida, probablemente la hayan escuchado mucho. Se trata de la tecnología PER, o también llamada la celda PER. ¿En qué consiste? Te lo explico con el dibujo que se ve aquí. En la parte izquierda, nosotros tenemos una celda tradicional, sea monocristalina o policristalina. Lo que sucede con una celda tradicional en su interior es que deja pasar los fotones de luz y algunos no se aprovechan por completo. Simplemente traspasan el módulo y se pierden. ¿Qué sucede con la tecnología PER? Con la tecnología PER dijeron, vamos a poner una capa inferior que permita hacer rebotar esos fotones que pasan para que regresen a la superficie y se puedan aprovechar. Eso es la tecnología PER. Al proporcionar esta segunda capa de rebote, hace que los módulos tengan la capacidad de aprovechar mucho más la incidencia de luz y por lo tanto tener mayor producción de energía. Y esto se traduce obviamente en una mayor eficiencia en el módulo. Entonces hoy en día ya se empieza a trabajar mucho con los módulos tipo PER, como vemos ahí en la imagen superior derecha,
Tenemos un proyecto que se desarrolló con módulos PER de 390 watts. Probablemente sin tecnología PER, estos mismos módulos alcancen valores de 340 a 350 watts. Pero con tecnología PER llegan hasta los 390 a 400 watts. Sí, entonces esa es una primera innovación que se hace en las celdas solares, que te permite aumentar tu eficiencia y por lo tanto la potencia. Una segunda innovación que vamos a tocar y que también es bastante interesante, probablemente menos conocida, sí, pero también es interesante, es la innovación del multibusbar. ¿Ok? Que se define en los módulos con las letras BB. ¿En qué consiste? Pues las celdas son elementos que generan corriente. Si nosotros hacemos que esta corriente circule por un conductor muy estrecho, este conductor se va a calentar, porque las corrientes que producen las celdas solares son relativamente elevadas. Entonces, si lo hacemos pasar por un conductor muy estrecho, este conductor se va a calentar y va a calentar a la celda, lo que puede, lógicamente, hacer que la celda no opere bien. Si nosotros hacemos este conductor mucho más grueso, mucho más ancho, lógicamente la corriente va a pasar mejor. Sin embargo, este conductor mucho más ancho va a tapar a la celda. Y si tapa la celda, la producción de la misma va a estar disminuida. Entonces tenemos dos situaciones y en ambas se presentan dos problemas. ¿Cómo es que se soluciona esto? Ese conductor grueso que planteamos en la segunda situación se corta en varios conductores delgaditos, como se está viendo en la imagen, y estos se disponen en toda la celda. De esta forma, la corriente total de la celda se distribuye entre todos estos conductores para una mejor circulación. Al tener una corriente dividida, estos conductores producen menos calentamiento en la celda y por lo tanto hay menores pérdidas por temperatura. Lógicamente, esa también es una tecnología que se implementa en los proyectos actuales. En la foto principal vemos una celda que tiene 12 de estos conductores y por lo tanto la vamos a llamar o denominar 12BB, 12 busbar. Y en la foto tenemos un proyecto desarrollado con módulos 5BB que tenían 5 conductores. Los módulos tradicionales cuentan usualmente con solo 2 conductores. Las tecnologías mejoradas ahora ya te permiten poner 5 conductores busbar, algunas 9, otras celdas ya vienen con 12, como las estamos viendo en la imagen. Pero básicamente este es el concepto. Las pérdidas por temperatura disminuyen y eso se comprueba en la ficha técnica del módulo. Te menciona que el coeficiente de pérdidas por temperatura es mucho menor al coeficiente de una celda tradicional. ¿Sí? Esta es la segunda innovación que tocamos, el multibusbar. Mientras mayor distribución de los canales, mejor circulación de la corriente. Y lógicamente esto también le brinda algunos puntos de eficiencia superior a las celdas. Y una tecnología más, que también seguro la han escuchado mucho. Esta se trata de la tecnología de media celda, o también llamada half cell. Como ven en la imagen, las celdas tradicionales están partidas por la mitad. Es tal cual su nombre lo dice, tecnología de media celda. Están partidas por la mitad, tienen unos 8 conductores busbar, pero ¿por qué se hace este corte por la mitad? Lo que sucede es que una celda completa
como les había mencionado, producen una cantidad relativamente alta de corriente. Al partirla por la mitad, es decir, al disminuir su superficie, la corriente que va a producir es menor, se reduce a la mitad. Y por lo tanto también hay menos probabilidades de que la celda se pueda calentar. Y si no se calienta la celda, también disminuyen las pérdidas por temperatura. Entonces se van dando cuenta cómo todo es que puede ir sumando. Ahora, una situación adicional que nos trae la media celda, o un beneficio mejor dicho, es que al tener las celdas cortadas por la mitad, es decir, trabajando independientemente, si una parte de ellas se sombrea, esa parte, esa mitad, deja de producir. Caso contrario, pasaría si es que tenemos la celda completa y una parte se sombrea, dejaría de producir toda la celda. Entonces, dense cuenta, al trabajar de manera independiente, hay menos pérdidas por sombreado, precisamente por trabajar de esta forma, porque solo se afecta a una parte de toda la celda y no a su totalidad. ¿Sí? Entonces, esto ha hecho de que la tecnología de media celda convierta los módulos de 60 celdas en módulos de 120 medias celdas y a los módulos de 72 celdas en módulos de 144 medias celdas. ¿Se entiende? Se parte por la mitad, por lo tanto la cantidad de celdas se duplica. Sencillo. En la imagen superior derecha vemos algunas tecnologías de módulos con media celda. Es eso, nada más, es un recorte por la mitad, de forma que trabajen independientemente. Y bueno, esto también permite mejorar un poco el desempeño energético de los módulos. Sí, aquí vemos más a detalle cómo es que la media celda se realiza. En la parte izquierda vemos celdas tradicionales, monocristalinas y policristalinas. Y en la parte derecha vemos las mismas, pero recortadas por la mitad. Entonces, de esto trata la tecnología de media celda. Una imagen más que quiero resaltar en esta diapositiva es en la parte inferior. Si se dan cuenta, hay celdas de distinto tamaño. Al inicio hay una celda de 125 milímetros de lado y al final hay una celda de 166. ¿Esto qué hace? Pues definitivamente al aumentar el tamaño de la celda, ¿sí? Al hacerla más grande, hace que exista menos cantidad de celdas en un mismo espacio. Es decir, si antes conectaba 72 celdas pequeñas en un módulo, hoy en día en ese mismo módulo puedo conectar de repente 48 celdas. ¿Ok? Tomen la forma de ejemplo. ¿Por qué lo planteo así? Lo planteo así porque al conectar menos celdas, hay menos pérdidas por conexión entre celdas. ¿Se entiende? Menos conexiones de celdas, por lo tanto esto provoca menos pérdidas por conducción entre celda y celda, por conducción de corriente. Lo ideal sería lógicamente de que el módulo sea una sola celda de gran tamaño y las pérdidas por conducción entre celda y celda ya no existan o tiendan a cero. Entonces el crecimiento de las celdas también mejora el performance o rendimiento energético del módulo. Vamos, 4 innovaciones. La tecnología PER, la tecnología del multibusbar, la tecnología de la media celda y la tecnología del crecimiento de celda. 4 tecnologías. Estas tecnologías en el mercado, en la aplicación real, trabajan por separado. Es decir, se le aplica a cada uno de los módulos o pueden trabajar en conjunto. Es interesante
porque hoy en día en el mercado estas tecnologías trabajan en conjunto. Y eso lógicamente ha llevado a que la evolución de los módulos crezca y rápidamente. Aquí planteamos un ejemplo. Este es un ejemplo tomando como referencia un módulo de 60 celdas, que ustedes ya saben sus dimensiones. 1,64 por 1 metro de ancho. Lo pongo como ejemplo, en el primer caso, el año de 1954, porque es el año en el cual se puede notar el primer módulo comercial a nivel comercial. Y en ese año un módulo de este tamaño, de estas dimensiones, solo podría generar 90 watts. 90 watts de potencia en ese espacio. En el año 2012, casi 60 años después, esta potencia se había casi triplicado, 230 watts. Y en el año 2020, hoy, un módulo de ese mismo tamaño ya está produciendo 380 watts. ¿Sí? Y adicional, mencionamos aquí los precios. Los precios por watt de módulo. En el año 1954, cada watt costaba $1,785. Hoy en día, cada watt cuesta aproximadamente $0.2. Dense cuenta de la diferencia abismal que ha habido en costos, en disminución. Muchos analistas dicen que si se sigue esta tendencia, para el año 2030 la tecnología fotovoltaica sería la tecnología energética más económica del mundo, superando por mucho al gas natural, al petróleo, a la energía hidráulica. Para el año 2030, ojo, hoy en día la tecnología fotovoltaica es mucho más económica en algunos países del mundo, pero para el año 2030, de aquí a una década, se prevé que sea la más económica en todo el mundo. ¿Por qué? Por esta reducción acelerada de precios. Estamos hablando que del año 54 al año 2020, pues el precio se redujo ¿cuánto? Un 99%. Y la tendencia continúa, no para. Entonces, este es un ejemplo respecto a un módulo de 60 celdas. En 72 celdas, estoy planteando un ejemplo que es real y ya combina todas las características innovadoras que hemos mencionado. Les dije que al ser de media celda, la cantidad de celdas se duplica. Entonces, el módulo de aquí, que está en la parte central, tiene 144 celdas. La tecnología es de Hall Cell, la media celda. También tiene el agregado de tecnología PER. Tiene 9 busbar, 9 canales de conducción de corriente. Y las medias celdas son de lado de 186 milímetros. Entonces ya no estamos hablando de celdas de 156 o 125 milímetros, más pequeñas, no. Estamos hablando de celdas de casi 19 centímetros de lado. ¿Sí? Esa innovación hace que un módulo de esas características hoy en día, pues ya no tenga 320 watts como lo vimos en la planta Rubí, que hoy en día es la planta solar más grande del Perú, sino ya maneja una potencia de 450 watts. Increíble, ¿no? Ahora sí, ligeramente hago la acotación de que el tamaño sí ha aumentado, pero ha aumentado algo mínimo. En el ancho ya no tenemos 1 metro, tenemos 1.1 y en el alto tenemos 2.2 metros. Pero ya llega a 450 watts. Este es un módulo de los de mayor potencia que se conoce hoy día en el mercado. Y todavía siguen sacándose nuevos modelos con muchas mayores potencias, y es algo que pasa pues cada 2 meses, cada 3 meses, aparece un módulo con mayor potencia. Y esto nunca se detiene.
Ahora, todas estas innovaciones ha hecho que los precios de los módulos crezcan. No, definitivamente. Ya lo habíamos mencionado. Esta es una gráfica que muestra la evolución de los precios desde el año 2010, hace una década. Y como se notará ahí, pues los precios han caído incluso más de un 80%. Y como les mencionaba, esta tendencia todavía continúa. Ahora, ¿cuál es el incremento de precio de una tecnología innovadora, como lo es un monoper Hall Cell, respecto a una tecnología tradicional, como la de un policristalino simple? La diferencia de precios no es mucha, no es mucha, y se compensa muy atractivamente cuando ya se tienen trabajando estas dos tecnologías. La monoper Hall Cell va a producir muchísimo más que la tecnología policristalina, y por un precio que no es tanta la diferencia, ¿no? Estamos viendo ahí $0.19 el watt de un policristalino frente a uno de $0.23 el watt de uno con estos agregados. Son precios actualizados, son precios que otorgan los fabricantes de módulos fotovoltaicos. Y como les digo, ya la tendencia es que estos precios en algún momento alcancen la paridad entre ellos. Y ahí definitivamente voy a optar sí o sí por el que me dé mayor capacidad de producción. Y una gráfica más. En el año 2019, en el mundo se tenía una potencia instalada de 578 gigawatts de energía fotovoltaica. Para el año 2024, según las previsiones más conservadoras, se estima que esta potencia instalada hoy en día se triplique. Para el año 2024, estamos hablando de aquí a 4 años. Qué loco, ¿no? O sea, de aquí a 4 años la capacidad mundial de energía fotovoltaica se va a triplicar respecto a la que ya tenemos ahora. Eso quiere decir que va a haber un despliegue masivo de proyectos. Se va a necesitar una fuerza laboral increíble en todo el mundo. Esto es para que tengan una idea de cómo es que avanza la tecnología. La gráfica muestra la potencia instalada en el mundo desde el año 2011. Y las previsiones más optimistas se han alcanzado a lo largo de estos años. El 2020 todavía no se sabe cómo cerrará. Lógicamente que sí hubo un impacto a nivel mundial por el COVID, lo sabemos todos, pero no podemos todavía decir nada hasta que concluya el año. ¿Ok? Pero según las previsiones, como decía, más conservadoras, para el año 2024 se tendría que triplicar la capacidad. Y una tendencia adicional, quizás también la han escuchado, módulos bifaciales. Y aquí pongo que es una tendencia hacia el futuro, y futuro entre comillas, porque es un futuro muy cercano. La tecnología bifacial ha crecido a pasos gigantescos. Si bien es cierto que hoy en día se sigue investigando todavía, porque se quiere conocer bien cómo es que se comporta en distintos climas, pero ya ha mostrado resultados muy óptimos. ¿Ok? ¿En qué consiste? Como su nombre lo dice, bifacial, quiere decir que tiene dos caras. Una cara posterior y una cara trasera. Al tener dos caras, todas las innovaciones que ya hemos mencionado anteriormente ya no se aprovechan solo por una cara, se aprovechan por las dos. Algunos dirán, pero si la cara trasera no tiene exposición directa al sol, ¿cómo es que va a absorber energía? Y sí, no la tiene, no tiene una exposición directa al sol, pero sí tiene una exposición directa a los rayos que rebotan en el suelo, en la parte de abajo, y se reflejan en esa cara. Entonces, sí se permite o sí se logra aprovechar una energía adicional. ¿Ok? Estos beneficios, como decía, se duplican en ambas caras
y lógicamente se está bastante implementando tecnología bifacial en muchos proyectos del mundo, porque apunta a ser la mejor en su tipo. Esto es un poco de los avances que se han tenido hoy en día. Definitivamente existen muchos más, otros tipos de módulos, otros tipos de celdas, paneles y combinaciones con mucha más eficiencia, pero aquí hemos abarcado un poco de lo principal, lo que se tiene hoy en el mercado, lo que se tiene hoy en el mercado peruano, latinoamericano. ¿Ok? Entonces los módulos bifaciales de aquí serán noticia en un corto periodo, estamos hablando quizá del otro año, pero le dejo ahí la curiosidad para que investiguen un poco también. Muchas gracias, Rolando. Y tenemos algunas preguntas. Nos avisas cuando estés listo para tomarlas, por favor. Sí, ya estoy concluyendo. Repito, nosotros somos Caral Soluciones Energéticas. Aquí desarrollamos proyectos de tecnologías renovables, entre ellos la energía fotovoltaica. Siempre en los trabajos de ingeniería, de desarrollo de proyectos, hacemos notar que un proyecto se tiene que acoplar a la mejor tecnología de acuerdo a la aplicación. No se puede escoger un módulo por escoger. Se estudia, se analiza esto para tenerlo presente en los proyectos. Y bajo ese punto, ofrecer siempre la solución más rentable.